El septeto de folk celta lleva un par de años presentando cantares en internet y haciendo conciertos en directo mientras prepara el su primer trabajo discográfico. Gieldu somos un grupo de música celta que vamos un pouco pues, a la contra de todo lo que se fai actualmente. Si bien el folk nos últimos años viene siendo pues, como el folk de cámara, por exemplo, nos vamos todo a contra en el sentido de que somos un folk de gran formato, somos música celta de gran formato de 7 personas y algo que non se ve normalmente. Fusionamos la música tradicional asturiana con el rock y con el funk, incluso con el smooth jazz. Y lo que facemos es tomar piezas de la música tradicional asturiana y contextualizarla con el resto de las naciones celtes del arco atlántico. Entonces, digamos que Gieldu es como un crisol de culturas donde Asturias es la protagonista dentro del arco atlántico. Gieldu xurde en el año 2019, en un momento en el que yo ya venía de tocar folk y de practicar mucho folk en casa y demás, pero claro, llegó un momento en el que me faltaba ese tema de poder compartir la música con la gente, hacer un grupo y abrirnos un paso en lo que es el panorama folk asturiano. Entonces, xurdeme la idea de Gieldu. Gieldu es un nombre que viene de una palabra que dice mucho mi abuela, que es dir al Gieldu. Dir al Gieldu significa ir a apañar castañas al monte. Nosotros tenemos un estilo interceltista y tenemos una filosofía muy clara porque bebemos precisamente de los grupos de música celta de los años 80 y 90. Entonces grupos como Beleño, grupos como Jan de Cubel, que tienen esa filosofía interceltista, para nosotros es casi un homenaje hacer eso y seguir por esa línea. Nosotros somos unha banda que vimos de moitos sitios, como veis eu falo en fala, pero cada un somos del noso padre e da nosa madre e un pouco esa filosofía é a que temos con a música tamén. Somos unha banda que recoller un pouco sonoridades del arco atlántico, de mezclar, como por exemplo de Alan Stivell, de Clannad ou así máis cerca, por exemplo Evia, xa que de aquí cerquía. É unha música que nos inspira moito, que intentamos recrear esos sonidos, que temos uns instrumentos que, por unha parte sí que son máis de música tradicional, como pode ser el violín, a ocarina, el whistle, pero tamén temos un bajo eléctrico, batería, entonces, un pouco esa mezcolanza de cousas de música e de xente e de culturas é lo que queremos recoller na nosa banda. La tradición é super importante para el nuestro repertorio, porque é verdad que non somos un grupo de música tradicional o de raíz al uso, e é verdad que estamos agarrando cosas de muchos sitios, non solo de la tradición asturiana, también tenemos cosas de Lyon y de fuera de aquí, pues de Irlanda, de Escocia, pero sí que é verdad que dentro del nuestro proceso creativo suele partir de una base que sí suele ser una melodía tradicional, aunque luego mezclemos con otra cosa, pero la base sí que é esa. Sobre esa base é la que traballamos, pues sella una canción ou sella un tema puramente musical, pois eu ya se va traballando, sobre todo é Héctor, que tiene milenta ideas na cabeza, e é el que empieza a facer diferentes armonías, e sobre esas armonías vamos traballando, vamos metiendo todos os instrumentos, cada un aportando el su propio conocimiento, porque nuestro base é variado, entonces con eso sobre lo que se construye, pero siempre a la base suelta un tema tradicional o incluso un poema, como puede ser el caso de Perdayuri, o sea, cosas que sí que vienen de una tradición más larga y sobre eso trabajamos y hacemos cosas nuevas.